Hola a todas, bienvenidas a Crecer con Torá más una vez. Mira que estamos ya hace mucho, de la pandemia que empezamos, Baruch Hashem. Nuestro Zoom sigue fuerte, Baruch Hashem. Bueno, el título de hoy es Destino o libre elección. ¿No? Si las cosas son destinadas, o entonces seríamos como robots, ¿verdad? Y si no tuviéramos elección, si tenemos elección, entonces Dios no gobierna el mundo. Como es como un poco contradictorio. A ver, ¿cómo es el tema? El judaísmo cree en el destino. Creemos que Hashem está en control de todo lo que pasa en el universo. Sí, Hashem tendría que estar en control de todo, ¿no? O creemos que cada persona tiene la libertad de elegir su propio camino, entonces asumir la consecuencia de sus actos. ¿Cuál es de los dos? Pensamos que existen dos posibilidades, ¿no? El destino o la libre elección que parecerían que se excluyeran mutuamente, ¿no? Porque o es uno o es otro. Si creemos que todo está determinado por Dios, Dios es el que, que comanda todo lo que pasa en el mundo, cada detalle, entonces no podríamos aceptar que la persona entonces sea responsable por sus acciones. Claro, porque si Dios manda todo coordena todo. Entonces, yo si hago algo bueno, algo malo, no fui yo que hice, Dios que me comandó. Entonces, es un poco, es una pregunta muy válida, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? El judaísmo que responde, porque parecían que es una cosa u otra. ¿Qué dice el judaísmo? Dice que el destino divino y la libre elección, ambos cosas existen. Las dos cosas existen y no se excluyen mutuamente. No, no es que es una cosa u otra, las dos cosas caminan juntas. Como está escrito, todo está en manos de Hashem, excepto por el temor a Él, el Irat Shamayim. O sea, Dios te va a mandar todas tus situaciones, todas las cosas que te van a pasar en la vida, vienen porque Hashem te las puso, ¿sí? Pero, ¿cómo vos vas a reaccionar a eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Bien, mal? ¿De qué manera vas a obrar? Esto está en manos de la persona. Entonces, mucho sí está predeterminado y aunque cosas que están destinadas, también tenemos la posibilidad de cambiarlas. También existe eso de poder cambiar, pero hay un cierto destino, sí, porque imagínense, el Neshama viene al mundo para reparar algo de otra reencarnación, que ya lo hablamos muchas veces de eso. Entonces, Dios me tiene que poner la situación que sea una situación que yo necesito pasar por ella para poder tener éxito o enfrentar el desafío que me corresponde. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene su desafío es darse de acá, ¿no? Si ella siempre está pobre, pobre, va a ser difícil que entre en ese desafío. Hashem va a facilitar que gane mucha plata. ¿Para qué? Para que ella tenga el desafío de a ver si compartes o no. Entonces, ciertas cosas que uno tiene que pasar para poder hacer liberarse, ¿no? De ese desafío. Entonces, para eso Dios tiene que poner las cosas en el escenario para que nos proporcione a cada uno la situación ideal para ver qué vamos a hacer con ella. Pero lo que vamos a hacer con ella, ahí es nuestra elección. Ahí está nuestro libre albedrío. Es como que uno se sienta en un teatro o en un cine y uno no sabe lo que va a mirar. Bueno, puedes elegir el título de la película, pero no sabes qué va a pasar ahí, a menos que sea repetida, ¿no? Pero si nunca lo viste, no sabes. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Vas a aplaudir o te vas a indignar o te va a gustar o no te va a gustar? Eso depende de vos. ¿No? A veces la otra vez alguien me comentó que vio una película donde termina que el que robó y mató sale victorioso. Me pareció un absurdo, ¿no? ¿Cómo pueden hacer algo así? Entonces cuando uno lo ve, ¿qué hace? Dice, ay, qué linda película, o va a decir, no, ¿cómo pueden hacer eso? Bueno, la vida es más o menos así, como esa película se nos muestra.
y a ver, pero estamos con la diferencia que la película de un cine, un teatro, uno está mirando algo, ¿no? Y acá no estamos mirando solo, acá estamos interactuando, somos los actores también, estamos dentro de la obra del teatro. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, no, yo no quiero participar de eso, me quedo sentada. O digo, no, no, yo voy, hago, remango, no, me remango y ayudo y hago lo que hay que hacer. Y ahí está nuestro libre albedrío. ¿Qué decir sobre qué hacer en esta situación? Entonces, todo, mucho está predeterminado, pero no nuestras elecciones de hacer el bien o el mal. Todo lo que implica recompensa o castigo son verdaderas elecciones, porque miren que si uno no pudiera elegir, entonces no tiene sentido nada. Entonces Dios no le recompensaría a nadie por algo bueno, porque total, vos eres un robot, no elegiste. Y si vos haces algo malo, bueno, no es mi culpa. Dios fue el que me encaminó para que yo hiciera algo malo. Entonces no tendría sentido el mundo, ¿no? Poder elegir no significa que puedas realizar la acción que quieres realmente. Uno puede querer elegir irse de viaje, por ejemplo, ¿no? Pero puede pasar que cuando llega perdió el avión o no embarcó. Uno puede elegir querer hacer algo. Por ejemplo, puede una persona elegir hablarle mal a alguien y no le sale, como Bilam, que quiso hablar una maldición al pueblo y no le salió. O hubieron casos de gente que con una arma quisieron matar a otro y no se disparó, el arma no disparó. Quiere decir que nosotros el poder que tenemos es de decidir hacer algo, pero para que se concretice necesitamos que Dios esté de acuerdo con eso. Los hermanos de Yosef decidieron venderle y Dios también aceptó esa decisión. ¿Por qué? Porque Yosef tenía que llegar a Egipto. También era un plan que llegara a Egipto. Eso era un destino para Yosef. Ahora, ¿cómo va a llegar? Como esclavo, con una alfombra roja. ¿De qué manera va a llegar? Bueno, ahí esto dependía de la elección. En este caso, los hermanos eligieron tirarle al pozo, venderle, etcétera. Entonces, acá podemos ver que andan juntas las cosas. Hubo la elección y hubo también él, la predeterminación que él tenía que llegar a Egipto. Entonces, una pregunta. Si Dios sabe lo que va a pasar, porque sabemos que Dios sabe todo, no es que Dios le tomemos de sorpresa. Ah, Dios va a decir, ah, no sabía que ibas a hacer eso. No, Dios sabe todo. ¿Por qué Dios sabe todo? Porque, ¿qué pasa? Nosotros qué sabemos, nosotros sabemos el pasado. Sí, lo que nos pasó, tenemos memoria. Sabemos, alguien nos cuenta algo que hizo el tiempo pasado, sabemos. Sabemos el presente en una situación que está pasando ahora, pero no sabemos el futuro. Dios para él está arriba del tiempo. Entonces, para Dios, pasado, presente y futuro es lo mismo. Entonces, por eso Dios sabe todo. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si Dios sabe lo que va a pasar, lo que yo voy a hacer mañana, lo que cada persona va a decidir si por bien o por mal, si Él ya sabe, entonces, ¿dónde está el libre albedrío? ¿Dónde está mi elección si Él ya sabe? Esa es una pregunta, pero es una pregunta que en verdad no es una contradicción, porque si nosotros vemos el caso de un vidente que no sea un chanta, ¿no? Que sea un vidente verdadero. Hay gente que ve el futuro, qué sé yo. Bueno, existen. Había en la Torá trae brujería, ¿no? Hoy en día hay mucha gente que engaña con eso. Pero vamos a suponer que alguien realmente tiene una habilidad de poder ver el futuro. Bueno, y vio el futuro que esta persona se va a casar con tal persona. Así, lo vio. Bueno, ahora, que ella lo vio, ¿afecta, digamos, el libre albedrío que tiene esa persona? No tiene nada que ver. Ella puede saber, su conocimiento no tiene nada que ver con la persona capaz que ni se enteró, no le contó a ella. Ella vio, ¿no? Vio que la vecina se va a casar con alguien de otra ciudad, por ejemplo, ¿no? Y no le dijo nada a la vecina.
Y de repente pasa el tiempo y se entera que la vecina se casó con esa persona. Ahora, ¿interfirió una cosa con la otra? No, nada que ver. Una cosa es que ella supo porque es una vidente y la otra cosa es que quien eligió fue la persona mismo que quiso elegir, ¿no? Entonces, también otro ejemplo es cuando uno le da a a un niño, por ejemplo, a elegir entre una pelota que sea blanca, pálida, ¿sí? Y una pelota llena de colores. Y uno le dice, ¿cuál quieres? Entonces, vos pensás que ese chico va a querer una llena de colores. Entonces, vos sabés lo que el chico va a querer, pero porque vos sabés, él eligió porque vos sabés, no, él eligió independientemente de tu conocimiento. O vas a un nietito o un sobrinito y le decís, ¿qué querés? ¿Un plato con brócoli o una barra de chocolates? ¿Qué le parece? ¿Qué va a elegir el chico? ¿Estás segura que el chico va a elegir un chocolate? Yo creo que hasta el adulto va a elegir un chocolate, ¿no? Pero bueno, eso es un tema para otro día. El tema es que el hecho que yo sé lo que el chico va a elegir no fue por ese motivo que él eligió. Mi sabiduría, mi entendimiento no afectó la elección de él. Son dos cosas separadas. Y así pasa con Hashem. Hashem conoce a cada persona, sabe lo que es presente, pasado y futuro, y sabe, pero el hecho que él sepa no implica que me saquen mi elección, sigue siendo mi elección. Dice la Torá, todo está previsto y también la elección fue concedida. Las dos cosas tienen que actuar juntas. No es un tema tan simple, vamos a explorarlo un poco, pero realmente es un tema muy profundo. Ese, ¿cómo puede ser que las dos cosas son al mismo tiempo? Vamos a ir viendo. Abraham. Abraham recibió 10 pruebas. Entonces, cuando Dios le hizo la prueba, a ver si Abraham va a pasar, andate de tu casa, por ejemplo, ¿no? Era una de las pruebas. Entonces, o hacer el Brit Milá. Bueno, son pruebas, ¿no? Para Abraham. Ahora, Dios hizo la prueba porque Dios pensaba a ver si Abraham va a pasar o no, porque un profesor no sabe, o profesor tiene que hacer una prueba para saber qué alumnos van a aprobar y qué alumnos no van a aprobar. Para eso él hace una prueba, porque si él fuera un vidente, si él fuera un profeta, no hacía falta hacer la prueba. Ya mira al alumno y dice, ah, este sabe, este no sabe, ¿no? Pero el profesor tiene que hacer una prueba para evaluar. Cuando Dios le hizo la prueba a Abraham, el objetivo no fue evaluar a Abraham, porque Dios ya le conoce. Entonces, ¿para qué le dio la prueba? Buena pregunta. ¿Para qué le dio la prueba? ¿Cuál fue el objetivo? La prueba era para que Abraham sepa. Dios ya sabía que le iba a pasar, pero Abraham tenía que saber conocerse, el autoconocimiento, que él supiera de él mismo que él es capaz de pasar esa prueba. Dios ya sabía, pero Abraham todavía no sabía. A pesar de que nosotros tenemos el libre albedrío, existen muchas influencias que afectan nuestra elección libre, porque cuando decimos puedo elegir libre, ¿quién realmente puede elegir libre? Ok, no somos robots, ¿verdad? Pero entre un robot y una elección totalmente libre, es un trabajo de vida, un gran trabajo de vida. Porque, por ejemplo, si una persona nació con un temperamento impulsivo, entonces su temperamento le lleva a él a hacer las cosas muy rápidas sin pensar, ¿no? Entonces él puede elegir hasta un cierto punto porque él está medio esclavo de su impulso, ¿verdad? A la medida que va trabajando y que se va transformando en una persona más pensativa, más analítica, que trabaja en su carácter de no ser tan impulsivo, va adquiriendo más libertad de elección. Por eso en la vida es un gran trabajo para poder ser una persona que elige más libremente, hay mucho trabajo para hacer. Si no, es como que tenemos un rango muy chiquito, seguimos eligiendo, pero no con tanta amplitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir que están los genes,
está la cultura, está la familia, está el entorno, la sociedad. Hay tanta cosa que nos puede predeterminar que uno ya no sabe si uno realmente quién está eligiendo. Capaz que uno elige algo porque la mirada del otro. Ay, no quiero que piensen mal de mí, entonces por eso hice tal cosa. Entonces no estás eligiendo libremente. No está, es como que Dios te dio un poder y cuánto de este poder lo estás usando. ¿Cuánto porcentaje? Podemos llegar a es un trabajo de vida, desprenderse de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la verdad es que no es determinante. No porque una persona dice, ay, bueno, ¿qué quieres de mí? Porque mi abuela era muy, no sé, pasiva y mi mamá también, y por eso yo también soy así. Es una excusa. O lo que puede decir es, tengo tendencia de ser así porque viví de esa manera, o sea, mi abuela y mi mamá, ¿sí? Entonces, entiendo que tengo la tendencia, hay que conocerse. Ahora que entiendo que tengo la tendencia, tendencia no es lo mismo que estoy obligada a hacer eso. Tendencia es, bueno, tengo la tendencia. Lo mismo cuando uno, la fecha de nacimiento. La Torá habla mucho de la carta natal. Uno dice, oh, ¿cómo la Torá habla de eso? Sí, uno no tiene que regirse por eso. Está prohibido por la Torá. Voy a ver en las estrellas cuál es el día más favorable para hacer un negocio. No, no se puede hacer eso. Pero también la Torá dice que hay una influencia de los astros en nuestra vida, en la fecha que uno nació. Es re interesante. Si ponemos nuestra fecha, tal día nací a tal hora, te va a aparecer, pongan en la inteligencia artificial, le digo que es re interesante, y te va a aparecer qué tipo de temperamento tienes. O sea, por lo menos con cuál naciste. Y después, ¿por qué está bueno saber eso? También está bueno para saber en qué uno tiene que trabajar, ¿no? Entonces, todo esto porque la persona no nace una cosa vacía, cada uno nace diferente. Entonces, la libre elección es la base de la Torah y mitzvot. ¿Por qué? Si no, ¿para qué Dios dio la Torah? Si uno no puede elegir, a ver, uno tiene que elegir, ¿no? Robo o no robo, miento o no miento, tiene que tener algo para elegir, si no, la Torah se trata de eso, ¿no? Entonces, obviamente que tenemos libre elección. Dice Rambam, el juez de toda la tierra no haría justicia. O sea, no somos robots, somos personas que pueden elegir. Hasidut dice lo siguiente, que el verdadero significado de la libre elección es que cuando el sí y el no son equivalentes para la persona. Porque, por ejemplo, si uno le dice a alguien, ¿qué quieres comer? ¿Una comida rica o piedras con gusanos? Linda, linda comparación que los doy, ¿no? Bueno, eso no es una elección. La elección es cuando te dicen, estás en el avión y preguntan, ¿qué comida? ¿Kosher o la comida común? Oh, ahí es una elección, porque las dos comidas son comestibles, digamos, ¿no? Ahí entra el tema de qué voy a elegir, ¿no? Hay otra cosa que uno no puede elegir, el ser humano. No puede elegir, por ejemplo, no tener hambre. Sería bueno que uno dijera, bueno, esta semana quiero tener poquita hambre, así hago dieta. No, no funciona así, ¿verdad? Entonces, el tener hambre hace parte de la naturaleza humana y uno, el ser humano, no puede cambiar su naturaleza, no es elegible. Ah, hoy no quiero respirar tanto, ¿no? Son cosas que no se pueden elegir. Como la persona es, eso no es elegible, ¿no? Después, hablando del tzadik, el tzadik verdadero, el de verdad, el lo máximo, porque hay muchos niveles de tzadik. El tzadik bien, bien, bien verdadero, él está libre de elecciones, porque él no tiene una tentación, no tiene yetzer hará. El yetzer hará que lo tienta a la persona, él está libre para poder expresar su alma divina. No tiene esa tentación. Bueno, ese es no es para todos, ¿no? Es un tipo de tzadik.
Cuando nosotros venimos al mundo, la fecha que nacimos, el país, la inteligencia que tenemos, los talentos que tenemos, color de pelo, ojos, etcétera, nosotros no elegimos nada. La Torá dice, solamente elegís si vas a ser un tzadik o un rasha. Si vas a comportarte bien o si no te vas a comportar bien. ¿Qué vas a hacer? Eso sí es una elección. Otra cosa que no elegimos son las consecuencias. Un alumno puede decir, ya, yo no voy a estudiar nada para el examen. Él puede elegir, pero la consecuencia no la va a elegir. O alguien que trabaja en una empresa dice, me voy a tomar vacaciones porque me parece que me las merezco. Mañana no voy a trabajar por 10 días. Él puede hacer lo que le da la gana, pero la consecuencia ya no está en sus manos. O sea, son cosas que no podemos elegir. Hablamos de Yosef y los hermanos. Lo vendieron. Ellos eligieron libremente, ¿verdad? Pero también era un plan de Hashem que Yosef bajara el Egipto. Ya había un sueño con esa profecía, que los hermanos se van a encurvar, se van a estar pidiéndole a su hermano, como que el hermano es más importante. Y esa profecía al final se cumplió. O sea, Dios tenía el plan, pero los otros colaboraron. ¿Por qué Dios hizo el mundo con ese libre albedrío, libre elección, verdad? También podría haber hecho un mundo así como de los ángeles, ¿no? O sea, todo más tranquilo, sin tanta dificultad, ¿no? ¿Para qué? Para que sea nuestra elección traer bondad a la tierra. Hashem quiere tener una relación con nosotros, no como robots, pero como personas que eligen entre el bien y el mal, que eligen hacer el bien. Entonces, cuando Dios dice, Dios nos da libre albedrío. Una vez conversé con una persona que me dijo algo poco extraño. Me dijo así. Pero ¿sabes qué? Dios no dio libre albedrío. Yo tengo libre albedrío de no querer hacer Yom Kippur, por ejemplo. Dios me dio libre albedrío. ¿Cuál es el problema? Yo elijo si quiero o si no quiero. ¿No? Sí, pero no es que Dios no le importa tu decisión. Dios le importa la decisión. Dios te da el libre albedrío, pero está en la hinchada, está queriendo que vos elijas para bien. Es como un padre. Llega un cierto momento que ya educaste a tus hijos, que ya tienen una cierta edad, que ya no le puedes decir, bueno, hoy te pones este pantalón. Hoy en día los chicos chiquititos tampoco te aceptan, ¿eh? Ellos eligen su ropa, todo, ¿no? Pero o sea, hablando de otras cosas más importantes, ¿no? Entonces, em, llega un momento que ya no podés decir esto, tenés más que aconsejar, orientar, pero llega un momento que el chico realmente ya está adulto y él va a decidir lo que quiere, ¿sí? Entonces, que el padre tiene que respetar porque él tiene su libre elección. Pero el padre, a ver, ¿no le importa lo que decida? Él dice, no, a mí no me importa. Si mi hijo va a ser un vago, si va a ser un trabajador, me da lo mismo. No, el padre no piensa eso. El padre dice, ojalá que no sea un vago, ¿no? Ojalá que sea un hombre de bien, una persona trabajadora, responsable. Él puede elegir lo que quiere, pero yo rezo para que elija para bien. Entonces, Dios es la misma cosa. Yo les doy a ustedes el libre albedrío, les doy. Pero yo espero que elijan la vida, así dice Dios, elige la vida. ¿Y la vida que es que el que hace lo contrario de la Torah todo, que engaña, que roba, que miente, qué sé yo. Bueno, eso no es vida. Dios elige vida y te da la pauta para que tengas una vida y una vida buena. Entonces, el destino, un poquito del destino. Una persona fue decretada que va a recibir ayuda. ¿Por qué llegó ese decreto? Porque hay decretos buenos también, no solo difíciles y malos. Hay decretos buenos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Esta persona puede ser que hizo una mitzvah, puede ser que hizo un rezo y pidió a Hashem necesita ayuda, por algún motivo, puede ser por sus antepasados, a veces tenemos recompensa por nuestros antepasados, y se fue decretado, mira,
Esta persona la está pasando mal, va a recibir ayuda este año, va a recibir ayuda y va a salir del agujero donde está. Va a estar re bien. Bueno, fue decretado eso, es un destino, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Quién le va a dar la mano para que esta persona mejore? Ahí es lo que se llaman los mensajeros voluntarios. Alguien en este planeta, en esta tierra, va a conocerse, va a llegar a estar en contacto con esta persona y a alguien se le va a ocurrir ayudarle. Porque esta persona tiene que recibir ayuda, pero solo que Dios no elige quién va a ayudar. Porque si Dios eligiera, fulana le va a ayudar a Mengana, así, entonces somos robots. No, Dios dice, el destino es que va a ser ayudada. ¿Quién lo va a hacer? La persona se va a autovoluntariar. Muy bien, y qué lindo que Hashem aceptó tu voluntariado, ¿no? Porque a veces uno se voluntaría para ayudar a alguien y es porque ella, si le estás ayudando realmente, es porque ella merecía ser ayudada. Y qué lindo que Hashem te aceptó tu voluntariado. Mira cómo es diferente la manera de verlo. Qué interesante, ¿no? Y existen los mensajeros voluntarios para bien y para mal. En este caso de ayuda es para bien. ¿Cuál es el otro caso que puede ser para mal? Por ejemplo, cuando le vendieron a Yosef. Entonces está decretado que Yosef va a llegar a Egipto. ¿Quién le va a llevar? Vamos a ver. ¿Qué va a pasar? Dios no dijo, ustedes véndanle. No, podía haber sido de otra manera. Y ellos se voluntariaron para mal, para venderle. Llegó vendido. Bueno, son los mensajeros voluntarios. En Rosh Hashanah, muchas cosas son decretadas. ¿Qué decimos? El destino, el decreto, ¿no? Entonces, Rosh Hashanah está escrito que Hashem determina cuánto la persona va a ganar, la parnasá del año. Ah, bueno, si Hashem ya determina, ¿para qué voy a trabajar? Si total, ya me va a venir el dinero, entonces trabajo más, trabajo menos, ¿para qué No, no funciona así. Porque hay que entender qué significa eso. Hashem determina cuánto la persona va a ganar. Eso es el potencial. Si vos haces todos tus esfuerzos que tienes que hacer, trabajás, te esforzás, das lo mejor de ti, em, ¿qué más? ¿Qué más? Trabajar las horas que necesitas, eres honesto en tu trabajo. Bueno, haces todo lo que tienes que hacer, haces todo tu recipiente, ¿no? Para recibir esa bendición. Bueno, lo máximo que vas a ganar es lo que está estipulado en Rosh Hashanah. Conseguís traer todo ese potencial para abajo. Ahora una persona dice, ah, no, bueno, yo no voy a esforzarme tanto, bueno, algo voy a hacer un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Ponele que tenés allá arriba que vas a ganar $100.000 este año. Baruch Hashem, está bueno, ¿les gusta la cifra? Bueno, entonces está ahí, $100.000. Esta persona trabajó un poquito, no trabajó tanto, no se esforzó tanto, qué sé yo. Bueno, entonces no trajo los 100.000 de arriba, va a traer menos. Por más que está decretado los 100.000, pero ¿cuántos pudo traer? Eso es el libre albedrío. El destino es el potencial, el total, que Dios lo decreta en Rosh Hashanah. Y al día a día es lo que, dependiendo de nuestras acciones, cuánto podemos traer de arriba. Podemos también alterar nuestro destino, como el caso que me gusta tanto contar de Abraham. Abraham que decía, yo no voy a tener hijos porque vi en las estrellas. ¿Qué dijo Dios? Abraham, tú estás arriba de las estrellas. ¿Qué quiere decir eso? Él dijo, yo, hay un destino que no va a tener hijos. Ok, el destino existe, pero tú estás por arriba de ahí, porque tus acciones van a hacer que vos estés por arriba. También el caso de Lea. Lea estaba decretada, destino de casarse con Esav, pero ella no quería. Ella lloró y pidió a Hashem que no, que no, que no, y alteró su destino. Gracias a su tefilá se alteró el destino. Hay un destino predeterminado que puede ser alterado.
También la hija de Rabbi Akiva. Vino un vidente de esa época y le dijo, oh, tu hija va a fallecer en el día de su casamiento. Así está escrito la historia. Y él no sabía creer, no creer, era un vidente. La hija tenía que casarse, se casó. Tampoco va a creer al vidente. Pero estaba aprensivo a ver qué pasó. El día siguiente vio a la hija viva y le dijo, ay, hija, todo bien, contame, qué hiciste ayer en el día de tu casamiento? ¿Hiciste algo, alguna misa especial, alguna cosa diferente? Él quería saber si ella tuvo algún mérito para estar viva. Y ella dijo, no, todo normal. Solo que había una persona muy pobre que vino al casamiento y no había una comida para ella. Y yo le di mi plato de comida. Ah, ahí él entendió que la tzedaká salva de la muerte. Había un decreto, había algo que el vidente vio, pero gracias a su tzedaká se salvó. Dice el Talmud, todo está en manos de Hashem, excepto por el temor a Hashem. Es la única decisión que tenemos, hacer bien o el mal. Como dije, es una decisión, pero el resultado final está en manos de Hashem. Yo hago todo lo que puedo, eso es mi decisión, pero que se realmente llegue a realizarse aquello que yo quiero, solo si Dios estuvo de acuerdo con eso. Por eso, cuando alguien nos hace algo, algo que no nos gusta, nos habla mal, nos hace alguna cosa que no nos gustó. Hay muchos ejemplos, pero no se me viene ahora, pero algo que no nos gustó, entonces no tenemos que estar en el fondo del corazón, no tenemos que estar enojados con la persona, porque nadie te hace algo, nadie tiene la capacidad de hacerte algo, a menos que Dios esté de acuerdo. Ah, pero vas a decir, no, pero si ella lo hizo, yo vi que lo hizo. Me estafó, me mintió, lo hizo, es cierto, pero también Dios dejó que esto pasara. Entonces no lo mires como que ella te lo hizo. La persona no tiene ese poder. Ahora, ¿por qué Hashem dejó que esto llegara a la práctica realmente? ¿Por qué? Porque uno tenía que pasar por esa experiencia por algo, para un crecimiento, un aprendizaje, para mil cosas puede ser, para su tikkun de este mundo, su neshama, lo que sea, pero entonces no pienses que alguien te hace algo, porque nunca le des ese poder a nadie. Yosef jamás dijo, mis hermanos me hicieron eso. No, él entendía, si eso llegó a pasar, es porque Dios quería también. Ah, tampoco era un tonto. Él dijo, claro que sé que fueron mis hermanos, pero ellos quisieron hacer, pero Dios estuvo de acuerdo. Entonces yo no tengo que pensar que ellos me hicieron solo, ¿no? Entonces, en el caso de Yosef, Hashem dijo, ah, vamos a ver, dice, perdón, los hermanos de Yosef trataron de frustrar las predicciones del sueño de Yosef, pero Hashem dijo, vamos a ver cuál predicción se va a concretar, la mía o la de ellos. Así dice Rashi. Ellos trataron de hacer algo mal, al final salió para bien. Él tenía que ir a Egipto. Ok, Dios hizo el mundo de tal forma que la persona se sienta independiente, independiente de Dios, porque uno no siente que hay gente que no cree en Dios. Entonces, llega a ese punto, ¿no? Llega a ese punto que Hashem hizo que uno pueda vivir una vida y pensar que no depende de Dios, porque es una sensación, porque en verdad todos dependíamos, pero Él hizo así, que la persona se sintiera así. Pero nadie es independiente, nadie. Porque ni una creación, todas las creaciones dependen de Hashem. Porque Hashem hizo un mundo que se llama, de acuerdo a la Kabbalah, una creación ex nihilo. ¿Qué quiere decir? Una creación a partir de lo nada. Nosotros cuando hacemos algo, agarramos una madera y hacemos una mesa. Pero había una madera. Dios cómo hizo el mundo, nada, con la palabra, con nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que somos parte de Él mismo. A ver un ejemplo. El carpintero.
compra la madera y vos le decís, haceme una mesa. Bueno, te hizo la mesa, te vendió la mesa y la mesa va a tu casa. ¿La mesa necesita estar junto con el carpintero para que siga existiendo? No. La mesa es independiente, es otra cosa. La madera, el carpintero, ¿no? Pero Dios hace de una manera que necesita estar con Él porque Él renueva la creación constantemente. Y si no, uno desaparecería, lo aleno. ¿Cuál es un ejemplo bueno para entender? Porque es medio difícil ese concepto, pero un ejemplo muy bueno para entender es el pensamiento y la imaginación. Si nosotros ahora cerramos los ojos y imaginamos que estamos en una playa en Cancún, tomando un jugo delicioso, ¿verdad? Una brisa, fresquito. Estamos imaginando todo eso. En nuestra imaginación todo eso existe, lo estamos viendo. Y de repente toca el teléfono y te olvidaste, o sea, no estás más pensando en aquello, decís, hola, ¿dónde fue tu pensamiento? Desapareció, porque tu pensamiento depende de tu continuidad en estar pensando. La imaginación depende de tu voluntad seguir imaginando. El minuto que dejas de imaginar, desaparece. Esa es la comparación para entender que Hashem, el mundo, como el mundo es tan dependiente de él, que él tiene que estar recreando el mundo cada minuto, porque si no el mundo no existiría, porque el mundo no puede existir independiente de él, depende todo el tiempo de él. Entonces, entonces el ser humano es el único que se siente con esa independencia, porque es un plan de Dios. Dios quiere que él sienta así para poder ejercer su libre albedrío. Porque si se sintiera todo el tiempo perteneciente a Dios, él tendría miedo de hacer cualquier cosa. No, Hashem quiere que te sientas como si fueras independiente para ver qué vas a hacer, ¿no? La ciencia y la tecnología le lleva a la persona a sentir que tiene mucho poder. Cada vez sentimos, porque con un botón podemos todo. Antes las cosas eran más difíciles, ¿no? Y que para lavar la ropa había que ir al río. Digo, gracias a Dios que no nací en esa época. Y había que hacer muchas cosas, ¿no? Para todo en la vida, hacer pozos de agua. Ahora uno abre la canilla. Todo es más fácil y uno siente más poder, como mira, como que yo puedo más. Nos sentimos más inflados, pero esto no quiere decir nada. Es como que estamos avanzando en tecnología, pero no porque estamos liberados de depender de Hashem. Y entonces es la historia de Rivka, que tuvo los mellizos en el embarazo. Esta es una historia que conocen muchos de la Torá, donde acá vamos a ver el tema del libre albedrío, de la libre elección, que nos puede parecer una pregunta muy interesante y muy fuerte. Rivka tenía un embarazo que era muy doloroso y muy raro. Entonces, ella no entendía. Pasaba por una casa de estudio, el bebé se movía. Ay, decía, ay, mi hijo va a ser un tzadik. Pasaba por una casa de idolatría, uy, se movía. Ay, ¿qué pasa? Mi hijo ahora quiere ser idólatra. Tengo un bebé confundido. Él no sabía que eran dos. Ella dijo, tengo un bebé confundido, qué horrible, porque quiere hacer las dos cosas, ¿no? Entonces, ellos en verdad eran dos chicos que se estaban peleando adentro de ellos, ¿no? Y ella entonces visitó a la casa de estudios, que había como una yeshiva en la época, de Shem y Eber. Entonces le dijo, por favor, recen por mí, porque tengo mucho dolor, no entiendo este embarazo, ¿no? Entonces Shem tuvo una profecía que Dios le dijo, mira, te voy a contar lo que está pasando con esta mujer. Decíselo a ella, pero que ella no lo revele a nadie. ¿Y qué era? Él se lo dijo. Tuvo una profecía que vos, ¿por qué te duele tanto? Porque vos tienes dos hijos, tenés mellizos y serás madre de dos grandes naciones.
Lleva las dos juntas y una vez que nazcan, ni el mundo entero va a ser suficiente para ellos, de tanto que van a estar en conflicto. ¿Cómo piensas que pueden convivir bien dentro de vos, dentro de tu vientre? Imposible, ¿verdad? Ok, nacieron los bebés. El primero no parecía un recién nacido. Era peludo, tenía barba y tenía dientes. ¿Sabían de eso? Esaf. Su aspecto era rudo y parecía que tenía un temperamento de un asesino. Ok, después que nació Esaf, él trató de evitar que su hermano naciera. El hermano venía atrás. Él trató de evitar y destruyó el vientre de la madre. Por eso ya no pudo tener más hijos. Entonces, Jacob, ¿qué hizo? Tomó fuertemente del talón de Esaf y consiguió salir. Muy bien. Acá vamos a ver dos temperamentos, porque vamos a llegar a la pregunta de la libre elección. Acá dos hijos con dos temperamentos diferentes. Tenemos Esaf, que era uno que va a ser cazador, hombre de campo, rudo. Después tenemos Jacob, tranquilo, íntegro, estudioso. Bueno, a Jacob se le describe como justo, a Esaf como el malo. Está muy claro que los dos tenían una inclinación previa al nacimiento. ¿Se dan cuenta? Los dos vinieron con inclinaciones diferentes. ¿Dónde queda el libre albedrío de ellos? Si ya la Torah dice que nació con aspecto rudo, de violento y todo eso, ¿cómo le culpamos? Pobrecito, Esab nació así. Y el otro que es bien tranquilito, bueno, Jacob, un sadí, bueno, gran mérito tiene, nació así. Podríamos decir eso, pero en verdad no podemos, porque recién dijimos que todos tenemos libre albedrío. ¿Cómo queda acá esa historia, verdad? También la pregunta se puede extender un poco más. Hay personas que tienen naturaleza vengativa e envidiosa. Seguramente podrán pensar en alguien que conoce que es muy envidiosa, por ejemplo, y tiene su naturaleza. Nadie decide ser así. A veces es un temperamento y tiene que trabajar en la vida para cambiar eso. No es fácil. Entonces, ¿qué culpa tiene esa persona? Uno diría. Otras son tan amorosas, tranquilas. ¿Qué mérito tienen? Es la misma pregunta de Jacob y Esau, ¿verdad? ¿Será que la buena no tiene méritos y el malo no tiene culpa? ¿Jacob y Esaú pudieron elegir? Esta es la pregunta. Vamos a ver. Jacob y Esaú. De Jacob viene el rey Shlomo, que construyó el templo. Y de Esaú viene Adriano, que lo destruyó. Viene de Jacob Yehudá Nasi. Y viene de Esaú el emperador Antonino. Dos naciones acá. Shem dijo que esas dos naciones se van a pelear hasta que llegue Mashiach. Cuando uno está arriba, el otro está abajo. Cuando el otro está abajo, el otro está arriba. O sea, los dos no pueden estar bien arriba. La predisposición de cada uno no tenía que ser determinista. Eso es lo que tenemos que ver. Cada uno era predispuesto a un cierto carácter. Sí, tenía esa inclinación, pero no quiere decir que tenía que ser así. Cada uno de ellos tenía una cierta inclinación, pero podía trabajar en ella. Por ejemplo, el rey David. El rey David tenía un aspecto rudo también, como Esaf, dice la Torá, pero él no lo empleó para mal. Cuando el profeta Shmuel fue a ungir a David para que sea rey, tuvo miedo y dijo así, dijo, cómo él va a ser el rey? ¿Cómo alguien, su aspecto era tan rudo como de un asesino? Y Hashem le dijo, no te preocupes porque David es diferente de Esaf. Él solo matará con el consentimiento del Sanedrín. O sea, él tenía la misma inclinación, pero él eligió hacerlo para bien. Uno, uno empleó para el bien y el otro para el mal. ¿De dónde vienen esos genes malos? Vamos a pensar un poquito. Abraham tenía dos hijos
Isaac Ismael. Podemos decir, Isaac fue el justo, Ismael el malo, pero era de otra madre que también era hija del faraón, Hagar. Podemos decir que por ahí vienen los genes. Pero de Esav y Jacob, los dos padres eran tzadikim. ¿Cómo puede ser? ¿De dónde apareció eso? Fueron creados de la misma manera. El Midrash dice que Esav empezó con el camino correcto. Después él se arruinó. Él hasta más o menos el bar mitzvah, a los 13 años, era más o menos, no estaba tan malo. Y después dice el pasuk que los hijos maduraron, los chicos maduraron. Y el Zohar dice que cuando estaba el abuelo Abraham, los dos estaban en buen camino. Después fue que él se modificó. En el libro de Maimónides, los 8 capítulos, que es la introducción del Pirkei Avot, describe dos tipos de personalidad. El perfecto tzadik y el otro que es el luchador. Porque el perfecto tzadik es el que quiere hacer todo natural, bien, todo bueno de primera. Y el luchador es que tiene esa lucha. Hago, no hago, voy, no voy. ¿Ah? Voy al shur o me quedo dormida, no sé. O hago una cosa, ayudo a esta persona o me hago de la vista gruesa, ¿no? Entonces eso es el luchador, ¿verdad? Todos tenemos libre elección. Todos los que están ahí del luchador tenemos libre elección. Existe el que tiene el difícil carácter, pero Hashem también le da la fuerza para superar. Y el que es más elevado también tiene una inclinación de acuerdo a su elevación. Cada uno tiene su desafío, ¿verdad? El hecho que Esav tenía una inclinación hacia el mal de nacimiento no significaba que él tendría una vida de maldad. Entonces, él también podría haber elegido ser un cazador astuto, porque la verdad que él tenía más potencial que Jacob. Por eso el padre le quería más a Esav, porque él pensaba, wow, Esav representa al Yehudí que sale afuera y trabaja, vive en el mundo y trae Kedushá, hace, por ejemplo, minjá en su empresa. Un ejemplo, ¿no? Hace como que está metido en el mundo, pero hace Torah. Y esto era lo que le gustaba al papá. Esav va a ser ese, el luchador, el que, digamos, el cazador, el que va afuera, que está en el mundo, pero que conquista el mundo para la santidad, para algo bueno, ¿no? Eso es lo que él quería de él, pero él no, pero él falló. Él fue al mundo y se hundió en el mundo. Y bueno, ¿dónde está esa? Ah, robando un banco. ¿Dónde está esa? Matando a alguien. Eso es lo que hizo en el mundo. Él no pasó el desafío. Yaakov, él tenía otro desafío de estar, representa el Yehudí que está en la yeshiva, que también tiene que haber gente así. Al final, cuando falló el hermano, Jacob tuvo que hacer el trabajo de los dos, el trabajo de él y el trabajo de su hermano. Por eso la mamá le puso la ropa, esa ropa que tiene llena que conocen de la parashá, lleno de pelos, y como que engañó al padre, que entre comillas, pues no es que le engañó, pero él tenía que vestirse eso, hacer pasar que era su hermano, porque era para él. El show es el teatro que hizo, era para él. La mamá quería saber, ¿vos estás dispuesto a hacer el trabajo de tu hermano también? Porque vas a representar el judío de la yeshiva y el judío que está en el mundo. Vas a tener que hacer el papel de los dos, porque tu hermano falló. Por eso es de otra clase, pero también está bueno saber. Entonces, debía haber elegido ser el cazador astuto, el que agarra lo negativo del mundo y de sí mismo y lo transforma para un fin divino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él tenía afinidad con el mundo. Para él era fácil ir al mundo. Era una persona que hablaba con todos. Bueno, él tenía que agarrar ese talento y transformarlo para bien. Cada uno tenía una misión. Y también Jacob podía haber fallado. Podía ser una persona floja, que no quisiera hacer nada, tirado todo el día. También podía tener su cosa, digamos, su desafío. Entonces, esa fracasó, pero no.
del inicio, fue más tarde. Él podría haber sido otra persona, Esaf. ¿Cómo es posible que Isaac y Rivka tuvieron un hijo Esaf malo del nacimiento? Pregunta, Rashi pregunta. La respuesta es, Esaf el malo no fue producto de sus padres, fue producto de sí mismo. Increíble respuesta de Rashi. ¿Cómo es posible que esos padres tuvieron ese hijo? No fue producto de los padres, fue producto de sí mismo. Está bueno esto, me parece, para el mundo, ¿no? Saber que a veces los padres hacen todo lo mejor, pero el hijo es el que elige después. Y uno no tiene que pensar, ay, mi hijo, no, si alguien está en una situación así, Dios no quiera que ninguno esté, ¿verdad? Pero el producto, cada uno al final elige su camino. Entonces acá no le culpa, la Torah no le culpa a Isaac y Rivka, ay, tu hijo salió mal porque algo hicieron mal. No. Acá Rashi dice, él no es producto de sus padres, es producto de sí mismo. Cada desafío es una oportunidad para ejercitar la libre elección. Y a veces uno dice, ah, no hago nada, no hago nada, hay una situación, no, mejor no hago nada. No digo nada, no me meto, no actúo, ¿verdad? Que sepan, que sepamos todos nosotros que no existe voto en blanco. No existe votar en blanco, no sé si se dice acá en Argentina, como no, o como una cosa, no existe. Cuando uno no hace, también está haciendo. Cuando uno no hace nada, está haciendo nada. ¿Qué significa? Cierro los ojos y no veo. Bueno, estoy decidiendo cerrar los ojos y no ver. El no actuar también es actuar. El no decidir es decidir no hacer nada. Entonces, estar fuera de esa elección, nadie puede estar. Aunque no hagas nada, estás haciendo algo. Si viene un desafío, es sí porque puedo con él. Tal vez tengo que pedir ayuda. También es válido. A veces uno está en una situación que necesita pedir ayuda. ¿Cuál es el problema? Todos pedimos ayuda a veces, ¿no? Capaz que esa es la enseñanza, aprender a ser humilde, que a veces uno tiene que pedir ayuda. Hay un destino, pero también el destino lo hago yo. Las dos cosas pasan al mismo tiempo. Y vamos a terminar con una pequeña historia de Rabí Janina Mendoza, que una vez tenía que encender una lamparina antes de Shabbat y no tenía aceite. Y dijo, ¿qué hago? Agarró vinagre. Dijo, voy a encender con el vinagre. Él dijo, el que ordenó el aceite, que el aceite arda, que también puede ordenar que el vinagre arda. ¿Cuál es el problema? Dios puede todo, ¿verdad? Lo dijo con esa convicción, ¿verdad? Sobre esta historia, el primer Rebbe lo explica de una forma más profunda. ¿Se puede hacer que el vinagre ilumine? ¿En qué sentido? Todos tenemos momentos dulces y momentos de vinagre a veces. Los momentos dulces iluminan, traen calor, alegría. Obvio que van a traer calor y iluminación, momentos lindos, dulces. Pero cuando uno tiene un momento que es un poco ácido, ¿qué significa? Una decepción, un dolor, una frustración, uno lo puede transformar ese vinagre que también ilumine, depende de uno. Porque el mismo que lo hizo que el aceite ilumine, Hashem, ayúdame que el vinagre también ilumine, que también caliente, que también pueda hacerse claridad de eso, ¿no? Entonces tenemos el libre albedrío de transformar la oscuridad en luz. Mismo como está escrito, mismo si caí, si me caigo, ¿no? Me voy a levantar. Mismo que hay oscuridad, Hashem será mi luz. Así está escrito. Todo se puede invertir. Lo que nos pasa muchas veces no son nuestra elección. A veces nos tocan cosas, ¿no? Pero siempre podemos elegir nuestra reacción y con eso generar otro destino. Shabbat shalom a todas.